En los primeros días de marzo del año 2015, hicimos una propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Recordemos que este código está vigente desde agosto, de plena aplicación del año 2014. Como hemos dicho en más de una ocasión y lo reiteramos, este código significa un avance positivo. Ha sido un acierto tanto la propuesta que provino desde el Ejecutivo con el envío del último proyecto, como la decisión de la Asamblea Nacional y de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que preside el doctor Mauro Andino Reynoso, de avanzar y hacer efectiva, ¿verdad?, la vigencia de un nuevo estatuto que engloba la parte general del derecho penal, la parte especial, el sistema procesal penal y el Código de Ejecución de Penas o Penitenciarios. Sin duda que como toda obra humana, ¿verdad?, requiere de procesos de mejoramiento. En el año 2008, en la presentación de la matriz de este Código Orgánico Integral Penal, a cargo del Ministerio de Justicia, que en aquella época presidía el doctor Gustavo Yal, y era el subsecretario de Desarrollo Normativo, el doctor Ramiro Ávila Santamaría. En la primera presentación, el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni expresó palabras más o menos lo que sigue. Dijo, es una propuesta interesante, primero hay que ver cómo queda en la asamblea el proyecto ya aprobado y luego apreciaremos cómo se está aplicando en la práctica. Un destacado procesalista argentino y también amigo nuestro, el profesor Julio Mayer, que es el autor del proyecto de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que es la simiente de todo este proceso, ha expresado en más de una ocasión: un código procesal es una herramienta de trabajo. O sea, puede ser bien o mal aplicado, ya no depende, o no le echemos la culpa al código, como yo digo con frecuencia. Allí depende de la eficiencia y capacidad operativa que tengan los diferentes actores, llámese policía, fiscalía, jueces y los propios abogados, tanto la defensa pública como los abogados litigantes de las defensas particulares. Pues bien, en esa línea hicimos la propuesta y el día 31 de marzo el doctor Mauro Andino tuvo la bondad de invitarme, para decir con propiedad, para ser recibido por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Hicimos los señalamientos que constan en un documento escrito, pero que resumo de la siguiente manera. Hay tres bases o ejes en torno a la propuesta de reforma. El primero, referido a la prisión preventiva. Cuando el máximo de la pena en Ecuador era de hasta 16 años, era razonable que en materia de prisión preventiva se dijera que podía dictarse en delitos que estuviesen sancionados a partir de un año de prisión. Pero acontece que hoy el máximo de la pena acumulada es de hasta 40 años. Consecuentemente, resulta razonable que ese monto de la pena no se mantenga en ese nivel. Y nuestra propuesta es que en esta parte del Código Orgánico Integral Penal se disponga la prisión preventiva a partir de un delito que tenga como mínimo 3 años de cárcel. Un notable filósofo, como yo digo, crítico además, como el profesor Ferrajoli, piensa en la idealidad de un proceso penal sin prisión preventiva. Es difícil. Yo, como dije ayer y recordé lo que haría Pablo al derecho de las víctimas a un reclamo vía venganza privada. Tenemos la prisión preventiva. Hemos publicado algunos trabajos en torno al tema de el uso racional de la prisión preventiva. El abuso institucionalizado es lo que preocupa. En algún momento, como dice Miguel Carbonell, refiriéndose al profesor Perfecto Andrés Ibáñez, español, magistrado, dice que Perfecto Andrés es el juez más importante que en materia penal tiene España, catedrático además de la Complutense en materia procesal. En el caso de este apreciado amigo y profesor español, Andrés Ibáñez, él dice que la prisión preventiva está cumpliendo en el fondo un rol que es propio de la pena. ¿En qué sentido? ¿Por qué
está siendo aplicada y está siendo apreciada con criterio de prevención general, es decir, un efecto de intimidación. Pero bueno, aunque no fuesen esas las causas del telo o filosófica, porque se dice que la prisión preventiva debe servir para asegurar la presencia del justiciable ante la justicia y asegurar el cumplimiento de la pena, además de evitar que borre las huellas del delito, que atemorice testigos, etcétera, como dice una amplia doctrina que nosotros también hemos publicado. El hecho cierto es que esta propuesta tiende a temperar un uso excesivo de la prisión preventiva. Otro tema muy sensible y preocupante es el que tiene que ver con las escalas o la dosimetría penal, como dice Paco Muñoz Conde, en materia de delitos relacionados con tráfico de sustancias ilegales o prohibidas. ¿Por qué razón? Porque la primera escala, que habla de 1 gramo de heroína, 50 gramos de clorhidrato de cocaína y de base de cocaína y 300 gramos de marihuana, tiene como máximo de pena hasta 6 meses, de 2 a 6 meses. ¿Qué ocurre? Podría ser agravada en el caso de suministros a jóvenes, niños, niñas, adolescentes, 1/3 de la pena. ¿Cuánto es 1/3 de la pena? Representaría un máximo de hasta 8 meses. ¿Cuál es el problema? Que no hay prisión preventiva. Ayer en el curso de mi intervención y luego de ella, algún asambleísta dijo, equivocadamente por supuesto y sin suficiente conocimiento, que como que yo estaba induciendo la idea de que la asamblea o el Código Orgánico Integral Penal estaría proclamando, generando la impunidad de los microtraficantes. Yo dije públicamente que nunca lo había afirmado, que probablemente no me escuchó bien o no ha leído el documento. Lo que yo sostengo es que hay un error que debe ser superado, porque no hay prisión preventiva para los microtraficantes, y ese es un tema grave. Reconozco mi posición abolicionista, he publicado durante mucho tiempo y sostenido en el debate la idea de que la única salida razonable es legalizar las drogas ilegales por el costo que tiene la prohibición, pero mientras no sean legalizadas debe ser severamente reprimido, incluso con alta severidad, el microtráfico, porque los destinatarios resultan ser los jóvenes, los adolescentes, y ahí sí es grave que nos hayamos olvidado que el artículo 44 de la Constitución se refiere al interés superior del niño o niña o adolescente, a la protección integral del mismo, y en el 46 se habla de medidas de prevención. Y aquí sí puede funcionar en la línea perfecta Andrés Ibáñez como un mecanismo de prevención la prisión preventiva. De manera que, ¿qué hemos propuesto? Y está en el seno de la Asamblea. Si no hubiese sido importante nuestra propuesta, seguramente no nos convocaban para ser recibidos en Comisión General. Nuestra propuesta es que la pena, en el caso de la primera escala, sea incrementada en un rubro de 3 a 5 años. Esto permitiría, sin duda, que se pueda dictar la prisión preventiva. Y hay otro tema tan importante como estos que tiene que ver con la etapa intermedia del proceso penal. Como dice ese gran jurista procesalista, como es el profesor Claudio Roxin, gracias a la Universidad de Cuenca, al igual que con el profesor Ferrayoli, he podido tener la oportunidad de compartir mesas de trabajo. El profesor Roxin dice, el mejor fiscal no es el que siempre acusa, sino aquel que busca la verdad. Y un querido profesor ecuatoriano, como era el doctor Jorge Zavala Bacarizo, decía que una es la verdad histórica y otra es la verdad procesal. Entonces, hoy, ¿qué ocurre? Hay una etapa intermedia que es un cuello de botella. Tal vez es más sensible en ciudades como Quito y Guayaquil por la carga de trabajo. Ya no depende de la cantidad de fiscales, de defensores públicos o de jueces de garantías penales. Es la cantidad de procesos penales. ¿Por qué hay un cuello de botella que es la etapa intermedia con una presentación de dictamen, una resolución luego de ser escuchadas las partes por parte de un juez de garantías penales? En este momento ha desaparecido el recurso de apelación, ha desaparecido el recurso de nulidad. Como decía un notable jurista, Edmundo Durán Díaz, con quien tuve la suerte y el privilegio de trabajar en el proyecto de Código Penal del año 2000,
que con las reformas es la simiente del libro segundo del Código Orgánico Integral Penal, decía Edmundo Durán Díaz, debe suprimirse el recurso de nulidad, porque lo primero que hace un juez cuando va a resolver es apreciar si hay o no causas de nulidad que tiene que declararlas de oficio. Por eso estimo un acierto del Código Orgánico Integral Penal la supresión del recurso de nulidad. Si esto es así, ¿qué sentido tiene mantener una etapa intermedia engorrosa de difícil cumplimiento a veces por la carga de trabajo? Esperar a una audiencia oral pública y contradictoria para que se resuelva el llamamiento o no a juicio. ¿Cuál es nuestra propuesta concreta? Y esta yo estimo muy importante en este proceso de reforma. Cambiar toda la estructura a partir del artículo 600 de la siguiente manera. 1. El dictamen acusatorio de la Fiscalía debe ser vinculante para el juez de garantías penales. ¿Esto qué significa para los no entendidos? Presentado el dictamen acusatorio del fiscal, el juez, sin ningún otro trámite, debe remitir el proceso o la acusación, ya veremos cómo queda la propuesta al final y la resolución, la acusación a un tribunal de garantías penales para que previo sorteo conozca y asuma la competencia de la audiencia de juicio, que es la audiencia de prueba y donde se va a discutir si en realidad está o no comprobada la existencia del delito, está o no determinada el nivel de participación en la comisión del mismo y determinar consecuentemente el monto de la pena aplicable. Esto yo sí creo, señores, y estoy convencido que responde a un concepto de oralidad plena, de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa con los sujetos justiciales o las partes procesales cuando hay acusador? El fiscal debe, conjuntamente con su dictamen acusatorio, hacer los anuncios probatorios y dejar constancia de los acuerdos probatorios que ha llegado con los sujetos procesales. Miren, ¿esto qué significa? Si un fiscal no tiene suficientes elementos de convicción, que para mí me parece que en algún momento en la historia de este Código Orgánico Integral Penal era un acierto hablar de indicios probatorios, ¿verdad? Sí, que se convierten en prueba en la audiencia de juicio. Si no cuenta con esos elementos o indicios probatorios, el fiscal no debe acusar. Porque en el fondo alguna vez Balteman y Duche, juristas chilenos, en un trabajo de investigación de campo sobre la eficiencia de este modelo, decían, bueno, es importante la investigación, es bueno lo que se hace durante la instrucción, pero no hay pruebas durante la etapa del juicio. Esto significaría que si un fiscal no tiene elementos de convicción para sustentarlos como prueba en audiencia de juicio, debe abstenerse de acusar. Mire, el tema no es que haya una dirección, como yo llamo, vertical, desde la Fiscalía General, diciéndole que el fiscal que no acusa es un mal fiscal. No es cierto. Tuve la oportunidad de conversar luego en la audiencia con el doctor Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general en funciones, y me dijo, seguimos una línea muy parecida a la de su amigo el doctor Edmundo Durán Díaz. Somos consecuentes con la realidad del proceso y eso me parece muy, pero muy importante. De esa manera, si no tiene elementos de convicción, un fiscal no acusa y entonces el juez tendría la obligación de dictar sobreseimiento. Las partes procesales pueden hacer uso del derecho a las exclusiones probatorias, o sea, oponerse a aquello que de alguna manera hubiese violado garantías constitucionales que están en el 76 como garantías del derecho al debido proceso. Esa petición o excepciones procesales penales dilatorias o perentorias, en el caso de exclusiones probatorias, serían consideradas por el Tribunal de Garantías Penales al momento de calificar la pertinencia de la prueba, que debió ser también anunciada en tiempo oportuno por los sujetos procesales. Esa es, en síntesis, una propuesta que estimamos valedera, discutible, pero yo debo reconocer, es la primera ocasión en mis 40 años de vida académica y profesional y docente universitario e investigador, que una comisión del cuerpo legislativo más importante que tiene el país me ha convocado para ser escuchado, e incluso hubieron algunos cuestionamientos, por supuesto que es válido, pero toda obra humana es perfectible. En materia de
las garantías que le asisten a un ciudadano y el derecho a recurrir de aquellas afectaciones que pudiesen en un momento dado lesionar sus derechos. Nos encontramos con esto y para concluir con la siguiente posibilidad. Si un ciudadano le dictan la prisión preventiva, esa prisión preventiva puede ser objeto de un recurso de alzada de apelación para que una corte provincial resuelva ratificar o no la prisión preventiva. Pero, ¿qué ocurre con el Código Orgánico Integral Penal? El artículo 653-653 no contempla la posibilidad de la apelación de un auto resolutorio de un juez que niega un sustitutivo a la prisión preventiva. Y esto me parece un contrasentido, porque el Código Orgánico Integral Penal dice que en esta propuesta de última ratio del profesor Ferrajoli o de extrema ratio de mi amigo Juan Busto Ramírez, ya fallecido, debía de ser la prisión preventiva el último recurso. Entonces, si hay apelación de la prisión preventiva, y allí dice el Código Orgánico Integral Penal que el juez debe dictar la prisión preventiva cuando no son suficientes o suficientes en plural las propuestas de medidas sustitutivas o alternativas, pero no hay apelación de la negativa del juez. Nuestra propuesta allí es que se permita también el uso del recurso de apelación cuando hay negativa para dictar un sustitutivo, ¿verdad?, que de alguna manera beneficia a los derechos justiciables a seguir reclamando su libertad. Esa es, en definitiva, las propuestas que constan ya en la Asamblea a través de la Comisión de Justicia. Hay la propuesta de continuar con otros planteamientos, esperemos que así se cumpla, y eso es, en principio, qué es lo que estamos proponiendo a la Asamblea Nacional.